Miquel no siguió una línea recta, siguió la curiosidad. Empezó en tecnología, pero muy pronto entendió que el código por sí solo no construye compañías. Fundó una startup desde cero y un día decidió dejarla, pero no porque fracasara, sino porque crecer a veces significa soltar. Pasó por industrias muy distintas y cada vez que cambiaba volvía a empezar desde cero. Porque liderar no es saberlo todo, es aprender rápido y no perder lo humano. Hoy lidera la tecnología al más alto nivel, pero no cree en los títulos, cree en facilitar, en la calma, en el respeto. Esta no es una historia sobre tecnología, es una historia sobre decisiones, sobre reinventarse y sobre cómo mejorar. Este es el Side B de Miquel Taberner. Era Messi sin la pelota y sin la cancha. Ayudamos a la transformación. Somos facilitadores del negocio, no marcar un horizonte, fórmate, aprende, ir haciendo pequeñas metas. Tienes que tener miedo, respeto, pero no te tiene que ligar en tus decisiones. Y no todo es tan bonito. Los fracasos también son una manera de aprender. Ir a un sector nuevo te pone el contador a cero y te descubre que no sabes nada. Con Messi sin la pelota y sin la cancha. La IA nace para ayudarnos a hacer tareas repetitivas, pero no nos tiene que dejar de hacer funcionar el cerebro. Miquel, calmado, se convierte en un jugador altamente agresivo. Este espacio llega gracias a Wolt, la fintech que agiliza tus pagos empresariales. Conócelos a continuación y empezamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Side Dialogues. Buenos días, Vero. Buenos días, Miquel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de ser parte de nuestro episodio. La verdad que es un placer tenerte, sobre todo porque hemos coincidido laboralmente y eres una persona, además de tener una trayectoria increíble, con diversidades de industrias y también de puestos superpuestos. Es una persona, la verdad, que se recuerda con, ¿sabes? Con ese don de gente que hoy pensaba cuando estaba sobre tu presentación, don de gente, es algo que no uso hace mucho, con lo cual creo que eres una persona de admirar también por esa parte humana que te caracteriza. Tienes más de 20 años de trayectoria, has liderado tantos equipos globales e internacionales. Correcto. En distintos sectores como la banca, la energía, consultoría, en startups, has tenido tu propia startup y bueno, es una trayectoria digna de ser contada. Con lo cual queremos saber cuál es ese lado B. No sé si donde gentó mantener una trayectoria, ¿no? Humana, porque al final ahora hago bromas últimamente en el trabajo que mientras seamos humanos, quienes trabajemos, tenemos que cuidar el factor. Y no es fácil y a veces es complicado, ¿no? De eso va también la cara B de la vida profesional y laboral, ¿no? Yo encantado de responder y de hablar con vosotras. Genial. Mil gracias nuevamente, Miquel. Bueno, Miquel, comencemos con tu carrera. A ver, como bien decía antes, tienes más de 20 años de trayectoria en distintas industrias, con lo cual es un journey como muy rico, ¿no? Pero hace 20 años atrás, cuando recién comenzabas, ¿qué te gustaría que alguien te hubiese dicho? Que lo importante, cuando estudias tecnología, quieres ser muy buen tecnólogo. Yo quería ser muy buen técnico, sí, mejor desarrollador, etc., ¿no? Y al final, según vas progresando de manera natural en la cadena, te tienes que convertir en un facilitador, más que en un tecnólogo, ¿no? Seguramente al Miquel Taberner con 20, 21 años, casi que ya salía de la universidad, me hubiera sonado un poco a chino. Miquel, tú empezaste tu carrera como fundador de una startup, Slash Solutions, y acabaste dirigiendo transformaciones impresionantes en corporates, en HP, en CaixaBank Consumer Finance y ahora en WeThink. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión más grande de toda tu carrera? Hay un punto que no está en mi LinkedIn, ya lo eliminé por no hacerlo muy extenso, que es que empecé como profesor. Ahí ya empiezas un primer cambio, ¿no? En dar clases, en estructurar contenidos. Luego sí que es cierto que el entorno de startup, de crear una empresa, que yo era muy joven, y realmente crecer orgánicamente en 2 años hasta 20 personas,
fue un punto de inflexión, ¿no? Porque empiezas a tener unos problemas que no tienen que ver con tecnología y Mm. luego tuve la suerte de poder formarme en el PDD-NIS y realmente es una experiencia muy, muy buena como punto de inflexión que me llevó a ver que no solo la tecnología era parte de un rol como el mío, ¿no? Es decir, que había algo más allá, ¿no? Y pasé además, en el caso de Slash Solutions, a Hewlett Packard directamente. Entonces, pasas de un entorno donde, bueno, tomas decisiones muy rápidas, muy ágiles, con una autonomía muy alta, a una corporate donde tienes muchas ventajas, pero también tienes que seguir unas normas, ¿no? Y eso yo creo que es los dos grandes puntos de inflexión en mi carrera. Igualmente, y yo creo también que, bueno, tanto Jimmy como yo también hemos pasado por startups Mm. y ahora en corporates, pero yo creo que también empezar con la startup, eso hace también que te Sí, hace aprender lo que tú dices, sí, muchísimas sí, cosas, primero que no te enseñan durante la carrera y que Mm, no tienen que ver correcto. con la tecnología, porque te tienes que encargar de todo, ¿no? Y sobre todo una parte importante que es la financiera, porque mm, sin eso Correcto. no viene lo demás, ¿no? Pero Así es. a partir de ahí también luego en corporates has pasado por puestos como CFO también, o sea que aparte Sí, de la correcto. tecnología has estado en puestos que no son técnicos, sino que están más relacionados con las finanzas, ¿no? ¿Esto ha Sí, sido sí. una estrategia tuya de combinar estos dos roles o ha sido más bien, digamos, la vida que te ha ido llevando por diferentes fases? Mm. Quizá había un punto de, de sueño, ¿no? Como bien dices, al estar en las startups, yo aprendí lo que era el circulante sin saber lo que quería decir el circulante, o lo que era un activo pasivo Ujú. corriente, luego te lo enseñan en una escuela de negocio o lo aprendes Mm, por tu cuenta de otra manera. Pero sí que es verdad que era un objetivo el formarme, el aprender en una disciplina que descubrí de manera tardía que me gustaba mucho, ¿no? Y a pesar de mis gustos personales por las finanzas de las operaciones, llamémoslo así, para mí está todo integrado, ¿no? En un rol como el que ocupo actualmente o en otras compañías, que ahora mismo es de Cito, te hace ser mejor profesional o más transversal, ¿no? Y ujú, luego, por ejemplo, el poder ejercer durante 5 años de director de operaciones y financiero en un grupo francés, pues es una experiencia muy bonita. Sales de ahí y eres un profesional diferente, ¿no? claro. Hay un punto de sueño, si quieres, Verónica, que me costó mi esfuerzo, no fue fácil, ¿no? Y hay un punto, yo creo, de continuidad, ¿no? En lo que tiene que ser una línea de un rol como el que tengo la suerte de ocupar actualmente. Bueno, quizás eso también te ayudó a estar donde estás ahora, ¿no? Lo que tú dices de Seguro, seguro. todo lo que has aprendido, porque es verdad que en una startup te tienes que matar cada día No, de todo. con todo. Aprendes legislación, aprendes Aprendes temas de todo a base, laborales, sí, financieros, temas fiscales, ¿no? Desde el todo. desconocimiento y desde la Y ingenuidad más cuando muchas has veces, salido de ¿no? una carrera técnica, ¿no? Está este choque Correcto. Que no también. te enseñan nada, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Exacto. En este sentido no tienes nada en el plano de finanzas y operaciones. Una pena, ¿eh? Porque yo creo que tiene que complementar a perfiles Sí, tecnológicos cada vez más. sí, totalmente. Y ahora aterrizas en la banca. Sí, O sea, ya de has nuevo. dicho, yo ya lo he probado todo, pues vamos también a seguir con la banca, ¿no? Que es Sí. otro mundo. ¿Y qué es lo que te ha llevado? ¿Qué es lo que te ha llevado a llegar hasta aquí? Bueno, ahí en los distintos roles lo comentabas, ¿no? Las transformaciones es un sector que me gusta muchísimo. Yo creo que si te Mm, gustan las finanzas y sabes un sí. poquito de tecnología, la banca es tu sector favorito, ¿no? Porque Mm, disfrutas y aprendes mucho del negocio, porque cada banco es distinto, con los que he tenido la suerte de trabajar, y cada operativa es muy diferente, ¿no? Entonces, me llevó primero el volver a este sector, evidentemente. Me motivó muchísimo el proyecto de WeThink, como me lo explicaron y ahora que tengo la suerte de estar aquí dentro también. Tenemos un par de startups que se integraron en el grupo Plaza Mainland Rock hace ya un tiempo. Entonces, ahí, pues claro, alguien que viene como yo de startups, conoces que es un entorno muy creativo, tecnológicamente Ujú, muy avanzado, combinado con un entorno corporativo del banco perfectamente orquestado, con un compliance. Entonces, me pareció un mix muy bonito y cuando entras es una de las cosas que te motiva, ¿no? Y luego la posibilidad, si quieres como bonus, de venir a trabajar de manera seguida a Madrid, una ciudad que había trabajado muchos años, bueno, de lunes a miércoles o de lunes a jueves, y la posibilidad de desarrollar esta parte de mi carrera profesional aquí, ¿no? Es una ciudad
que me encanta. Hace 30 años la descubrí a título personal y siempre digo que es la número 2 porque mi amor imposible es París. Y nunca, y nunca lo he intentado, por eso 5 años en un grupo francés, ¿no? Por intentar Mm, acercarme un poco, pero en lo personal es una ciudad que me encanta. Y Madrid también, la verdad es que estoy muy a mm. gusto. Y estas tres patas me ilusionaron mucho y luego tuve la suerte, evidentemente, de conseguir el puesto, ¿no? Que esto también lleva un proceso. Mm, qué Y bien. Miquel, hablando del puesto actual que tienes, Cito, Sí, moderno, porque ¿cómo lidera un sitio moderno, no? Porque tú has liderado mucha transformación digital, pero sí, creo que el puesto en sí también ha tenido una transformación, ¿no? Más que nada correcto. humana, más empática. Sí, Entonces, tú has tenido la oportunidad de liderar equipos multiculturales y también en regionales, ¿no? 200 países. Internacionales. Exacto. Entonces, ¿qué has aprendido de esa parte de gestionar un talento así tan multidisciplinario y también cultural, ¿no? Mm. Yo creo, si lo tuviera que resumir en una frase, es Mm, el aprender a hacer que los que están lejos estén cerca. Y esto muy bien, parece de un muy bien. libro de autoayuda, No, entenderme, pero ¿no? muy lindo. Pero es cierto, porque Sí. aquí también tuve la suerte que se combinan uno de mis hobbies, que es Mm, aprender idiomas. Yo he aprendido algunas lenguas por mí mismo, porque, bueno, el sistema educativo en mi época, pues, daba lo que daba, y esta mm, curiosidad digamos que te permite perfeccionar el idioma, pero el tema de gestionar equipos de otros países y otras culturas va mucho más allá de esto, ¿no? O sea, la mm, lengua te permite comunicarte de mejor o peor manera con ellos, pero mm, entiendes mucho mejor su cultura, su cotidianidad, mm, cómo es el país donde trabajan. Bueno, he llevado equipos en la India, en Eslovenia, en Italia, en Perú, en Estados Unidos, evidentemente en Europa, ¿no? En España y alguno también en Portugal, en otras aventuras antes de Wizzing. Entonces, ahí te das cuenta de las mm, realidades, ¿no? De lo que decíamos en HP, los biases, los no prejuicios, sino tienes que evaluar a tu equipo como si lo tuvieras en la oficina, ¿no? Y no es mm, fácil. Yo creo que es la gran lección que me encuentro, ¿no? Te vuelves un profesional más amplio en el sentido cultural, porque mm, sin visitar esos países de manera continuada sabes algunas cositas más antes de empezar y sobre todo te esfuerzas muchísimo el doble en tenerlos cerca. Y el mm, idioma siempre digo que es la primera entrada, ¿no? Y es igual que lo hables totalmente. mal, es igual que te equivoques, igual que no sepas la mitad Mm, de palabras. En los equipos consigues un engagement, ¿no? Y esto que se aplica a un equipo que pudiera tener en Bolonia o en mm, Eslovenia, lo puedes llevar a un equipo que esté aquí en Madrid, que esté en remoto o esté en Barcelona también en remoto, ¿no? Eso es lo que me he mm, llevado para otras experiencias, incluida la actual. claro. Pero qué bien lo que dices, porque esto también aplica tanto a una persona que tiene esto, ¿no? Como que lidera Sí, talento de correcto. distintas regiones, pero también creo que es una situación actual tras el COVID, ¿no? ¿Cómo Igual. haces que tu equipo que está trabajando desde casa, por más que sea a una calle de distancia, esté trabajando desde Sí, su sí, casa, sí. cómo hacerlos integrados, ¿no? Así que la verdad que es muy, muy importante lo que dices, que puede aplicar para cualquier líder en el sector. Así es. Miquel, tú también eres reconocido, ¿no? Por tu liderazgo, estructura y foco en esa excelencia operativa, ¿no? Con los distintos puestos que has tenido, ¿no? Distintas empresas. Pero ¿cuál es tu filosofía para liderar equipos técnicos con toda la presión que se tiene hoy en día? Sí, bueno, primero gracias por, por las palabras, la verdad. Intento primero cuidar mucho los detalles, ¿no? Mm, Cuidar mucho esto en el plano operativo, la planificación, por fruto de la experiencia, los problemas se repiten mm, y los errores aprendes, pero sobre todo, yo siempre digo el mantener la calma, ¿no? El relativizar los problemas, que a veces puede ser malinterpretado como que no te preocupas de las cosas, pero sí que es importante priorizar sobre todo en mm, situaciones de alta crisis y alta tensión, ya no una entrega de proyecto, que bueno, esto a veces por negocios puede pasar, sino sí. cuando hay un problema que nos aprieta el tiempo, ¿no? Y es como Mm, el reloj de la bomba de las películas. Entonces ahí intentar relativizar, ocuparse de los problemas y sobre todo entender a los equipos qué problemas hay, ¿no? Otra vez un poco lo comentabas tú, Jimena, ¿no? El estar en remoto, mm, antes era pues todos en la misma oficina, te sientas en una sala como la que estoy ahora y mm, bueno, hacías el war room. Ahora se hacen los war mm, room en remoto, no pasa nada, vale, pero sí, tienes que mantener el mismo principio de calma porque estás transmitiendo a través de una cámara. Entonces, claro. es más complicado la comunicación no Totalmente. verbal. Entonces, ahí Sí. siempre con equipos
y sobre todo muy tecnológicos, que también tienen mm, una sensibilidad. He tenido la suerte de estar con equipos de matemáticos, con gente mm, de quality, con gente de tecnológica, gente de a lo mejor de frontend para la parte de las webs. Cada uno es diferente, ¿no? Entonces ahí mm, intento el adaptar, y no es algo fácil, el estilo de comunicación y de liderazgo, ¿no? Y ser ecuánime. Eso es muy mm, difícil, pero hay que serlo, Jimena. Yo creo que es la mm. parte más complicada de nuestro Totalmente. trabajo. Y Miquel, obviamente que ahora que estás en esta posición, tú que eres nuevo, seguramente, no sé si actualmente, pero en un futuro cercano vas a necesitar empezar a contratar gente para tus diferentes Sí, equipos. sí, sí. ¿Qué habilidades son las que valoras más hoy en día? ¿Técnicas, negocio, actitud? ¿Qué es? Porque como tú decías, ¿no? El mismo puesto ha Mm, sufrido una transformación, yo creo que para bien, pero yo creo que antes como que tecnología estaba como muy enfocado en tecnología y negocio muy en negocio. Y sí, sí. si quieres resaltar, ¿no? Como que tienes que entender siendo de tecnología, tienes que saber bastante del negocio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las habilidades que tú tienes más en cuenta? Yo te diría, más allá de las habilidades tecnológicas, que tenemos la suerte que los equipos cada vez están más formados, es la actitud, ¿no? No Mm, actitud en el sentido de que sea positivo y no vea los errores, sino que tenga esta ductilidad, ¿no? De poder acercarse al negocio, de ser humilde ante lo desconocido, de dejarse aconsejar por gente que a lo mejor lleva mucho tiempo en el negocio, pero no solo en este sentido. Es mm, muy difícil esto captarlo en una entrevista. He hecho muchísimas y me he sí. equivocado algunas veces y he acertado, por Mm, suerte, en la mayoría, pero sí que es verdad, como decíamos en la universidad, el que tenga brillo, ¿no? Que mm, realmente se sienta motivado a trabajar con nosotros. Y hablo ahora mismo de WeThink, pero lo podríamos extender a cualquier empresa en la que he totalmente. participado. Y muchas Mm, veces hay perfiles con los que he acertado muchísimo, que en mm, otro proceso de selección a otra compañía, pues no darían, entre comillas, el estándar por algún punto, claro. pero han encajado en el equipo. Se encaje y Mm, actitud. mm, Y es lo mismo que vamos a hacer en Within por mi área cuando llegue el momento, ¿no? Porque así mm, construyes un equipo muy cohesionado y es muy importante con los retos que claro. tenemos ahora mismo. Mm, totalmente. Y hablando de retos, Miquel, una de las cosas que nos encanta hablar en todos los episodios con nuestros invitados es sobre la inteligencia artificial. Entonces, como cito, ¿cuál es tu visión realista Mm, sobre el impacto de la inteligencia artificial en la banca? Digamos en los próximos 3, 5 años. Mm. Hay dos partes aquí, yo os diría. Una es la inteligencia artificial, que a veces la enfocamos mucho y es muy útil en automatizar mm, ciertos procesos, en, mm, en optimizar, digamos, esto está en una franja para mí con automatización, aunque se utilicen herramientas de IA. Y luego está que nos encontramos en un sector regulado. Siempre digo lo mismo, ¿no? mm, Cuando hay estos comentarios. Y al final hay que ser muy cuidadoso con mm, lo que haces. Más allá de las medidas de seguridad, en banca yo me lo imagino como la IA, algo que procesa mucho mejor los datos de nuestros clientes y potenciales clientes, prospección, hace crecer el negocio y llega hasta un punto donde recomienda, como un doctor, si queréis el símil. Recomiendo, pero no es un diagnóstico firme. Claro, Lo digo claro. porque con mi pasado financiero, mi alma financiera, en el pasado con la IA, pues hacías preguntas muy, Claro. muy, muy delicadas que tenían connotaciones fiscales y contables y se equivocaba. Entonces, Mm, lo mismo en tecnología, no puedes fiar un desarrollo 100% a la IA o no puedes fiar todo un proceso a la IA, pero sí que puedes agilizar, ¿no? Siempre mm, con la supervisión de un humano, ¿no? Y esto bueno, es algo que va evolucionando. También como chascarrillo, cuando yo estudiaba ingeniería, mi proyecto final de carrera era sobre algo que era parecido a una red neuronal, ¿no? Una red por reinforcement learning que llamaban. Entonces, es la precursora de machine learning. ¿Qué pasa? Hace unos cuantos años, cuando me saqué la diplomatura, la capacidad de computación no era la misma. claro. Y Mm, además nadie sabía de mm, esto. Yo hablaba con mm, gente pues en mm, Yale, por email, una cosa muy mm, lejana, ¿no? Muy del pasado, pero realmente el concepto estaba ahí, ¿no? Y se hablaba de la mm, computación cuántica, que ahora vuelve, se hablaba de los chips neuronales, Neuralinks, ya sabéis también que hay compañías que están invirtiendo, con lo cual, lo bueno es que el concepto que hay detrás sigue funcionando, pero nos queda un poco ver cómo encajarlo todo, ¿no? No es la solución a mm, todos nuestros problemas y en el no. ámbito bancario, más allá de la regulación, otra vez viene el factor humano, ¿no? Tenemos unos Sí. clientes,
que son personas y esperan un trato adecuado de una entidad bancaria como la nuestra. ¿Y dónde crees que está sobrevalorada? Que podríamos decir que la IA está sobrevalorada. Es buena. Y sí, Yo aquí creo que queremos que te mojes un poco. ahí es, ¿Dónde ahí es a título personal, lo digo, pero bueno, lo puedo compartir. Yo creo que a veces, sobre todo en entornos no técnicos, se ve la IA como la solución a todo, ¿no? Es Sí, que total. tengo que hacer las nóminas de Mm, una pyme y voy a la IA. Caramba, pues tienes un mm, gestor, ¿no? Que te va a saber total. si está haciendo las deducciones. O tengo que hacer un cálculo con una tabla y un... A veces están más tiempo. Hablo de perfiles no técnicos o gente que como la IA no me lo soluciona, no le damos, ¿no? Al cerebro. Mm, Yo creo que ahí, si queréis en tono más personal también y jocoso, la IA nace para ayudarnos a hacer tareas más repetitivas, pero no nos mm, tiene que dejar de hacer funcionar el cerebro. Tener Mm, una IA para que te haga las nóminas a una pyme y tener tiempo para poner una lavadora, por decir algo, o planchar, que no creo que le guste a nadie de los que estemos aquí, pero hay que hacerlo, pues no es el camino. Yo preferiría alguien que, mm, que, que planchara o que hiciera tareas que yo no quiero hacer para que yo tuviera tiempo libre para leer, para pensar, para claro. formarme, para Mm, analizar modelos de mm, tecnología, arquitecturas, sí. qué hacer con mi equipo, cómo hacerlo crecer. Eso Mm, muchas veces es esta parte sobre la valoración, ¿no? Voy a hablar mm, con la IA para que me haga un modelo de... No, mm, tienes que combinar, ¿no? Es complicado, porque esto va a una sí. velocidad Mm, exponencial. Veremos dónde mm, acaba, pero mm, ahora sí. mismo está muy, muy acelerado. mm, Quizás va más rápido que nosotros, Sí, sin duda, ¿sabes? sin duda. Quizás, o sea, yo no digo que no esté sobrevalorada, es lo que tú dices, sino que realmente nos ayuda, No pero somos también te voy capaces a decir. de Exacto, hay entenderlo. que Sí, saber también pedirle las cosas y yo creo que tareas repetitivas sí, pero todavía el sí, factor humano, alguien tiene que pensar qué es lo que hay que pedir, sí, ¿no? O sea, al sí, final sí. no hay que saber darle al botón, sino hay que saber a qué botón darle, ¿no? Entonces, a mí me ha Correcto. pasado de querer coger el portátil y tirarlo y decir, ya no te voy a pedir nada más porque me estás poniendo de los nervios. O sea, a mí me pasa como usuaria. No, O sea, bueno, que creo que esto también estamos aprendiendo a usarla. a relacionarnos. Exacto, El propio Asimov que yo me leía en mi exacto. juventud, ya lo dijo con las leyes de la robótica, ¿no? Que el no dañar, respetar la vida de los humanos, pero ¿qué pasaba mm, cuando un humano ordenaba que un robot mm, hiciera una acción contra su persona? claro. Pues ahí Mm, había como un conflicto. Entonces nosotros tenemos que entablar un marco de convivencia que no Mm, se vea tampoco como algo que viene a sustituirnos, que no lo es. Viene a hacernos mejores profesionales y en el exacto. plano intelectual, insisto, en permitirnos pensar más, ¿no? mm, Mm. En nuestro día a día, que es complicado, es muy complicado. mm, Muy, muy complicado, totalmente de acuerdo. Y hablando de tecnología, también hay una tecnología ahora que está en, digamos, en boca de todos, que es el blockchain, que no Mm. estamos entre, no sabemos si es un tren o es un más, y Es- realmente creo que todo el mundo habla del blockchain, pero realmente tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a aportar, ¿no? Tú, sí. dentro de lo que es la banca, ¿qué Mm. crees que aportará esta tecnología que es nueva? A ver, al final no deja de ser una tecnología que nació como alternativa a las tradicionales. Sí que es cierto Mm, que en el sector bancario van a haber transformaciones. Ya hablo sector también monetario, ¿no? Están los ujú, stablecoins, está el euro digital, que van a traer transformaciones muy profundas, donde seguramente el blockchain formará parte de, pero como ujú, decía un altísimo directivo de una entidad a la que tengo mucho cariño, tengo suerte de trabajar, siempre decía, el blockchain hay que investigar, hay que incorporarlo, mm, pero no sé aún qué problema soluciona, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, volviendo al punto anterior, puede solventar pues, una capacidad de cálculo, de análisis en segundos que antes era cuestión de horas. Eso es sí, innegociable. El blockchain plantea unas alternativas de seguridad muy buenas, una tecnología a usar, pero de fondo no resuelve un problema que hay ahora, a nivel, y hablo de proceso, ¿no? ya. Entonces, ujú, ¿dónde va a ir? No soy capaz, no tengo una opinión cualificada para decirlo. Sí que creo que va a formar parte de estos dos puntos que os he comentado, ¿no? De tracción, porque al final no se puede construir un nuevo modelo mm, económico y de pagos y de monedas sin las tecnologías que van a permitir escalar, Claro. seguramente, ¿no? Mm, Y hablando de tantos cambios que has tenido, Miquel, ¿no? Algunos. Eh, que
te lo decía anteriormente, yo no puedo hablar tampoco porque también he cambiado muchísimo, pero creo que también adaptarse es crecer, ¿no? Sí, Y tal enriquece. cual, yo creo que cambiar, ya sea de empresa, de ciudad, de lo que sea, aún en el mismo Sí, país, tú ya sabes, Barcelona, Madrid, sí. aún cuando están en el mismo país, no tienen nada Son que ver. mundos diferentes, exacto. Y cada Totalmente. empresa también es un mundo completamente distinto, ¿no? Pero entonces, pocos perfiles combinan esto, sobre todo en la banca, porque la banca es más corporativa, más Sí, es más tradicional, ¿no? tradicional seguramente. Sí, Exacto. eso Y estoy de hasta, acuerdo. y hasta a veces, cuando estás en procesos así de selección, hasta estas empresas grandes, ¿no? Como que dicen, ¿por qué ha cambiado tanto, no? Que como que Sí, lo toman hay a que veces como algo razonarlo. negativo en vez de Como positivo, algo ¿no? negativo, ¿no? Exacto, Sí, sí, exacto. es verdad, es verdad. ¿Y tú cuál dirías, a modo personal, que fue el salto más difícil y por qué? Yo creo que hubo uno, el dejar, yo te diría uno, el dejar mi proyecto de empresa, de startup, que estuve 7 Mm, años y crecimos. Era un sueño de juventud, ¿no? No mm, por hacerme rico, ahora que no me oye nadie, sino por el poder desarrollar un proyecto propio. Eso fue complicado. Y sí, también yo creo que cuando estuve en el sector de gaming, que es un sector mm, altamente regulado, no sí, fui consciente hasta que entré realmente hasta el fondo, mm, te das cuenta de que hay cosas muy complejas, de que el estándar profesional es muy elevado. Hay casi los estándares de mi rol ahí como delivery director, más allá del volumen del equipo y de los distintos países, eran estándares cuasi policiales, ¿no? De mm, profile review, de no tener muchas deudas, de no tener problemas con el juego. Luego lo entiendes, porque tienes una responsabilidad que va más claro, allá de la tecnología, ¿no? Ahí sí, fue complicado porque no estás habituado a esto. Sí que es verdad que en banca es regulado, tienes un trabajo sí, más, pero se puede parecer a otros entornos tecnológicos, ¿no? Y el tema de los cambios al final, yo siempre lo explico, siempre han intentado seguir un camino, una motivación, ¿no? mm, O una manera de crecer. Y ahí yo creo que estos dos que te he comentado, uno quizá por juventud y ser algo personal, pero luego vi que fue una buena decisión, y el mm, tema de gaming, que yo siempre lo cito como algo que caramba, qué cambio hice, pues me sí, permitió aprender muchísimo de temas de ISOs. Ahí manejamos 4 ISOs del sector. A veces claro, pues me preguntan cosas de juego y aún lo explico, ¿no? Porque me metí mm, mucho en profundidad y al final pude aprovechar todo este conocimiento en otras áreas, en otras empresas, ¿no? O sea que al final todo enriquece, yo creo, Jimena. Lo que pasa es que en el momento que totalmente. cambias, sí que es complicado porque tienes una curva de entrada, pero bueno, lo aceptas como parte del cambio, al menos yo a título personal lo acepto así. Totalmente. Además, es también recomendable, ¿no? Como salir de esa zona de confort, como se dice, Sí, ¿no? Cuando sí, sí, sales de tu zona de confort es cuando más aprendes. Lo correcto. cual a veces me sorprende que a día de hoy también haya empresas que vean como negativo el hecho que hayas cambiado tanto, porque en Bueno, realidad aquí te no tengo lo que es. decir en Withing, y soy muy sincero, lo he Sí. dicho públicamente y Mm, en privado aquí en la compañía, lo valoraron en el mm, sentido de que era un perfil más transversal, ¿no? Más allá de claro. tecnología, evidentemente tengo un bagaje Mm, largo en la banca, sí. pero caramba, oye, has estado en operaciones, en finanzas, puedes Mm, enriquecer el puesto o para el claro. perfil que situaban. Y yo creo que Mm, una vez incorporado se manifiesta que el rol, mm, yo creo que en general, no solo aquí en Withing, sino perfiles similares, tienen que estar mm, muy transversal, ¿no? Saber quizá sí. un poco de negocio. Evidentemente, el estar mucho tiempo en banca va a tu favor porque conoces bien Sí. los conceptos, las Mm, dinámicas, el negocio, pero el punto este extra, yo estoy mm, contento, lo digo de verdad, que lo valoraran porque a veces mm, ha sido un problema, ¿no? En preguntas mm. de este tipo, de procesos de selección, ¿no? Lo sé. Sí, 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 sí. Y Miquel, decías, ¿no? Que has estado trabajando en gaming, energía, Sí. consultoría, en startups y demás. ¿Qué crees que te dio el trabajar en estas industrias que no son de la banca o financieras a tu actual posición? Mi ¿Qué es lo que te posición. ha aportado? Yo diría en titular la humildad y entenderme. No es Mm, que no sea una persona humilde, que me mm, considero el que es una persona que reconozco errores, mm, pero que a veces cuando dominas mucho un sector, tiendes a pensar que lo sabes casi todo, ¿no? Y mm, el ir a un sector nuevo, como fue salud en su momento, en un rol además diferente, o ir a gaming con un rol más mm, parecido al que tengo ahora, te pone el contador a cero y te claro, descubre que no sabes nada de muchas cosas. Y claro. te quita de la cabeza el simplificar, que bueno, yo sí vengo de Hewlett Packard, de banca, del Sabadell, de Mm, CaixaBank, de Finance, que
que no voy a saber. Pues mm, caramba, no sabes nada, no sabes nada. Exagero, pero no, el ya tema lo sé, salud, las entiendo. Sí. operaciones de Mm, conciliación bancaria con las mutuas son mm, complicadísimas. Me mm, recordaban las liquidaciones de la financiera, ¿no? mm, Entonces, no, bueno, es que el software sanitario no es sencillo, tiene una complejidad, mm, los protocolos. Entonces, cada mm, sector tiene sus complicaciones y eso cuando tengo la suerte de volver aquí a WeThink, a pesar de que pudiera tener un bagaje en banca, te sitúa que igualmente estás en la casilla cero, en la casilla de salida. Vas con claro, ventaja, sí, sabes sí, más cosas, pero sí, pero tienes que venir sí, con esa actitud, como si yo no totalmente. supiera nada, porque realmente Mm, de la organización y de mm, cómo opera o de cuál es el negocio, no lo sabes hasta que estás dentro. ah, Yo creo que es lo que me he llevado de cambiar a sectores que no conocía nada, que claro. siempre que empiezas debes Mm, empezar muy de cero, muy más allá de la humildad que he comentado, el no, voy a, sí, voy a aprender todo como si fuera mi mm, primer trabajo. Y a veces no es fácil, ¿eh? Porque, no, bueno, mm, tienes que demostrar capacidades, obviamente, y mm, conocimiento, pero te sí, tienes que dejar llevar por mm, cómo opera la compañía en la que trabajas. mm. También confiar en tu equipo, ¿no? Confiar en el equipo, Sí, confiar en sí, eso es parte mm, de la filosofía, ¿no? Y tengo la suerte en mm, Wizzing de tener un equipo fantástico. Espero que mm, algunos puedan escuchar este podcast, pero es verdad, se lo he dicho también, ¿no? Ese es un mm, equipo heterogéneo, muy potente, entonces ahí eso ya es la gestión del equipo, ¿no? Y el mm, cómo te relacionas. Pero realmente del negocio, mm, cuando entras no sabes nada, y aunque creas que eso, sepas mucho, ah, bueno, tienes un bagaje, pero mm, cada bagaje es diferente. totalmente. ¿Y te ha dado miedo alguna vez, Miquel, algún cuando has cambiado de un sector así tan rotundo, ¿no? Como el de la banca al salud o lo que sea, ¿no? A mí me ha pasado a título personal, cambiar de banca al sector tabaco era, Sí. ¿no? Sí, sí, un mundo. Y ahora como pateo, ¿no? Era como Exacto, Messi sin la exacto, pelota y sin la cancha. Entonces, exacto. eh, ¿qué, qué es lo que te ha dado miedo? ¿Cómo lo has peleado eso, no? Sin que suene inmodesto, eh, Mm, digamos que miedo no he tenido respeto. Yo te diría, está por bien. ejemplo, el cambio a Mejor. salud, Mm, más allá del sector, el rol, aunque luego acabé llevando el departamento de sistemas también, era de mm, director financiero y director de operaciones, ¿no? Entonces, claro. operaciones bien, pero realmente nunca había sido un director financiero. Y Mm, claro, no conoces las dinámicas de tu equipo. Al final es lo mismo, ¿eh? Os decía, mm, está todo ligado. Tienes que tener un buen equipo de accounting, un buen equipo de también la parte de recursos humanos que llevaba también, un buen fiscalista detrás. Me ocupé de organizar el equipo en esta línea, ¿no? De hacer algunos cambios. Pero claro, ahí tienes un respeto no os diría del síndrome del impostor que se comenta, sino de claro. que es algo que quizá, y es lo que comentaba en la otra pregunta, te sitúa en la base, ¿no? Tienes que dar, Mm, siempre lo intento dar todo profesionalmente, ¿no? En ese foco, pero tienes un punto de incertidumbre. mm, Miedo no puedes tener, no puedes mm. tener porque te atenaza, te Porque si atenaza. no, no lo Tener harías. miedo es humano. Mm, Tengo un muy buen sí. amigo que no sé si va Mm, a escuchar, Salva Vadillo, que es el mejor negociador de mm, España. mm, Siempre lo comentamos cuando cenamos. mm. Tienes que tener miedo, respeto, pero no te tiene que ligar en tus decisiones. Y es un No equilibrio limitarte, ¿no? muy Mm, complicado, porque te tienes que despertar, sentir que vas a hacer mm, bien el trabajo, prepararte, donde no llegues, buscar ayuda, ¿no? Entonces, eso también me lo he llevado a otras experiencias, ¿no? El tener mm, personas que te puedan aconsejar, ¿no? mm. Pero no A mí puedes me ha tener miedo, pasado Jimena. Tienes que tener no, respeto. totalmente, creo que es respeto, pero también es empezar desde cero Sí, y, sí, sí, ¿sabes? Cuando claro. ya llevas también una trayectoria detrás, ¿no? Estás sin red. Y tienes exacto, y tienes una posición que tienes que demostrar como que lo Sí, vales. Y sí, además que sí. las corporate nos encantan los acrónimos. Y para una persona Sí, nueva, sí, porque vamos al BDQK y tú que eso eres es lo nuevo peor. dices, sí, es el BDQK, ¿sabes? Estás buscando en ChatGPT, ¿qué es el? Y no lo sé, No te lo inventa cualquier encontrarás, cosa. Jimena. Cada compañía en Hewlett Claro, cada Packard compañía tiene teníamos los suyos. un diccionario de acrónimos Claro, según Business Unit porque no tenían nada que ver con estándares de mercado, ¿no? Pero eso es, claro, bueno, es con costumbres, ¿no? Siempre se ha llamado de una totalmente, manera. Pero sí, totalmente. sí, tienes un punto de, lo que decía, sin red, en Mm, el sentido que sí, no conoces, ¿no? Luego te la claro. conformas la red, que te conformas un buen equipo en el que delegar y en Mm, el que crecer, que ellos también crezcan. Eso es básico exacto, en cualquier posición. Y sí. a partir de ahí, pues sí, un punto de inconsciencia, si quieres, ¿eh? Mm, Pero la justa para no ujú, pensar en tener miedo. mm.
Mm. Sí. También Miquel ha sido creciendo mucho, ha sido en los últimos 20 años hasta Mm, ahora tener un C-level, ¿no? O sea, al sí, final tienes... pero estoy segura de que primero todo esto no hay suerte, esta suerte no existe, esto es va- muchísimo trabajo, sí, constancia, pero estoy segura también de que ha habido algún fracaso por el medio, sí, seguro. sí, 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 yo creo que Cuéntanos sí. alguno, queremos esa chicha. Queremos Mira, saber que no todo es tan bonito ya, por que llegar a puestos de directivo, sí, ¿no? Que sí, que que todos tenemos grandes, muchos títulos y tal, pero estoy segura, sí, Miquel, de que en toda tu trayectoria no es ha habido algún fácil. momento que has dicho: "Hasta aquí". Sí, me Y estoy dices equivocando, claro, podría porque al ser un final los resumen, ¿no? fracasos también son buenos, Sí, porque creo que es una manera también de aprender sí, de esto, ¿no? sin duda. Yo te diría, fíjate, cuando siguiendo el camino de la startup Hewlett Packard, que estoy en 2 etapas, incluso una tercera en printing, al final hay 2 años que yo en mi camino de formarme en operaciones, en finanzas, en convertirme un poco en perfil más transversal, pues me pongo la consultoría de procesos y la consultoría estratégica, ¿no? Y ahí Mm. tienes como un shock que nadie es tecnólogo y tú eres el tecnólogo que intenta pues ser la verdad es que me lo pasaba muy bien como consultor de procesos y estratega. Entonces, pasa que es un encaje complicado, ¿no? En las compañías y no tengo nada en contra de las que he trabajado, pero tú lo ves, también era más joven, es verdad, ¿eh? Lo ves como, caramba, qué suerte tienen ustedes de tener un perfil tan mixto y a veces la realidad, el negocio, la compañía, la visión que hay, no digo que un perfil como el mío sea una molestia, pero es complicado, ¿no? De encajar o de gestionar, ¿no? Y ahí la verdad es que te desanimas porque dices, caramba, vengo con toda la ilusión del mundo, como siempre que he hecho un cambio, y te encuentras problemas que no, a lo mejor no tienen nada que ver con una persona Ya. que sea pues mejor o peor directivo, mejor o peor más digamos, mal gestor, entenderme, ¿no? A nivel de todo, pero te das cuenta, como bien dices, Verónica, que la realidad es muy diferente. Es muy diferente y te puede llegar a desanimar, ¿no? Entonces ahí yo es algo que siempre me acuerdo de esa época, ¿no? En 2 años que aprendí un montón de cosas, me lo pasé muy bien, pero que profesionalmente mm, no sé si un fracaso, pero es algo que muchos años estuve pensando que no me sumó Claro, profesionalmente, ¿no? O sea, vale. no digo 2 años perdidos, pero dices, caramba, no. Mm. Luego con los Que si lo hubieras años, pasado, estarías donde estás ahora sí, igualmente. pero Exacto. Mm. tampoco en la época, viéndolo en perspectiva, porque había muchos cambios en la compañía donde estaba Hewlett Packard, hubo una interacción con EDS al final, ves que luego me permitió seguir el camino como delivery manager ahí y participar en grandes transformaciones, como has citado anteriormente, y me llevé una mochila que al principio yo pensaba que no me serviría para mucho, pero luego con los años descubrí que sí, ¿no? Pero claro, en el momento que estás, en esos 2 años te sientes No fatal. lo ves. Sí, Sientes que exacto. oye, me he equivocado, ¿para qué me pongo a esto si no sé? Hay que tener templanza, ¿eh? Porque te pones nervioso. Totalmente. Yo no soy alguien que me ponga nervioso fácilmente, pero te desespera, ¿no? Pues dices, ¿por Claro. qué estoy haciendo esto si yo pudiera haber seguido la carrera en corporate, ¿no? Yo creo que Sí, sí, y de eso se aprende. Es un pero se aprende, pequeño exacto, es lo que tú pequeño dices. Yo creo que fracaso, pequeño error, luego con los años lo relativizas y te das cuenta que, Ujú, bueno, que seguramente yo hice cosas mal, lo reconozco porque con la situación de desesperación ya no actúas de manera racional, digamos, mm. pero que había cosas que no podía cambiar tampoco. mm, mm. Y seguro a que ahora, Miquel, en el puesto que tienes y gestionando equipos grandes en el banco, ¿no? Y con proyectos muy grandes, seguro que hay momentos también de muchísimo estrés. Seguro. Sí, ¿Cómo lo sí. gestionas? Bueno, yo intento aplicar la calma, ¿no? Como decía, pero no calma en el sentido de despreocupar, sino intentar relativizar los problemas, ¿no? Es decir, yo creo que los momentos de tensión o de estrés normalmente concurren en una serie de circunstancias que se juntan todos en una tormenta perfecta y hay que saber desgranar, ¿no? El cherry picking que dicen los americanos. Oye, mira, este problema no es ahora, es importante, pero no es urgente, ¿no? Este de aquí Exacto, sí, este de aquí sí. exacto. Entonces ahí intento relativizar oye, no, es que tenemos un elefante, ¿no? Que yo el símil del elefante, de acuerdo, lo vamos a trocear, ¿no? Porque no nos lo vamos a poder comer hoy todo, por más hambre que tengamos y por más tiempo que tengamos. Entonces, intentas transmitir esto a los equipos, ¿no? Y volvemos al punto que comentábamos antes, que en una sala, en el cara a cara, es más sencillo porque hay comunicación no verbal, puedes, oye, vamos a hacer un café, tranquilo, cálmate, oye, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? O cómo lo ves tú, puedes recabar información, pero es complicado, ¿no? Yo intento siempre
el priorizar, el ocuparme de las cosas, una frase que aprendí hace muchos años, me ocupo de los problemas y no me preocupo, aunque, aunque te preocupas, porque si Sí. no te preocupas no te ocupas, ¿no? Otra vez, También. volviendo al punto que os decía del miedo, ¿no? Miedo no, pero respeto sí, porque si le tengo respeto a lo que hago o a la responsabilidad que ocupo, en este caso, lo estoy haciendo mal, ¿no? Intento hacerlo así porque con los años reduces mucho el estrés de la situación, el estrés con el equipo y que no se convierta en algo sostenido, ¿no? Esto también es una carrera de fondo, no es algo que llegues un día y estamos todos sin problemas, ¿no? Van a haber problemas, seguro, y hay que Seguro. gestionarlos. Yo al menos intento de esta manera. Mm. Siempre decimos de uno en uno al menos, ¿no? Lo que tú dices Sí, es sí, vamos a ver cuál es el urgente y el otro lo voy a sí, dejar, correcto. irá ahí, pero hoy no es urgente. Sí, de identificar también, y esto lleva tiempo y lo ves a veces muy rápido, quién te Sí. puede ayudar a desbloquear ciertos problemas y quién otros, ¿no? El Ujú, combinar, ujú. que decíamos, y tengo la suerte de tener un equipo muy heterogéneo, bueno, pero cada persona es fuerte seguramente en dos, tres puntos, pero no se puede ser fuerte en todo. Entonces, ahí en esos momentos también hay que mantener mucho la calma y tener claro las personas con las que cuentas y te pueden ayudar a solventar cómo sacar el máximo partido, ¿no? Mm, Y no es fácil, no es fácil, porque esto es continuado muchas veces. mm. Y Miquel, si tuvieras que dejar un mensaje para la joven audiencia que nos está escuchando, ¿no? Y que están pensando en entrar en el mundo tecnológico o de banca, ¿qué consejo le darías? Yo diría la parte tecnológica, el que practiquen, y no es fácil, la escucha activa, ¿no? El escuchar Mm, a otras personas que no sean solo del equipo, el formarse, lo decía antes, en disciplinas que no sean meramente la tecnológica, y luego, sobre todo, no marcar un hito, un horizonte, es decir, no, por eso decía lo del fracaso antes, ¿no? Es decir, yo cuando pasé estos 2 años en consultoría, yo pensaba que esto me iba a impactar en mi timeline imaginario profesional, es decir, eso está bien, tener un sueño, como yo ir a vivir a París, que aún lo mantengo, no sé si lo voy a cumplir, pero no me obsesiono con ir a vivir a París. No, ya. es algo como venir a Madrid era algo que me gustaba hace mucho tiempo venir y he tenido la suerte ahora de poderlo hacer. ¿Que condicionaba mi día a día? No. Hay que tener paciencia. Sobre Mm, todo con yo que tengo 2 hijos, ves que todo es la inmediatez, ¿no? Todo. No sé. No, hijos míos. Yo como padre, pues claro, es otro que rol vive- muy diferente el de Cito, ¿no? De, chicos, hay que tener paciencia, traza tu camino, fórmate, aprende, sé mejor, quizá el titular, sé mejor profesional cada año. Y ser mejor profesional y, por ende, persona cada año implica el ir haciendo pequeñas metas. Y esas metas no tienen que estar nubladas por, es que yo de aquí 3 años quiero ser pues, Chief Architect, o quiero ser un Technical Lead, o que ahora Mm, soy Product Owner, pues quiero ser PO Cross, y ahora quiero ser CTO porque sé mucha tecnología más. No, fórmate, aprende. Mm, Decías que hay esfuerzo en la carrera, es sí. cierto. Luego tienes que tener un pelín de suerte, pero bueno, la mm. suerte, los Estar en grandes el genios momento decían indicado, pero la que te suerte pillara hay que trabajando. Sí. construirla. Mm, Sí, sí, sí. Entonces, yo es el mensaje que dejaría a la juventud, ¿eh? Y es complicado Ujú, porque tienen la suerte de ver una época complicada, aunque mm. pueda parecer que no es una suerte, pero tienen medios y tienen unas maneras de formarse, de aprender mucho mejores que las que teníamos nosotros hace 20 ah, años. mm. ¿Y Es qué así. proyecto, Miquel, te gustaría ver que se hiciera realidad en WeThink? Withing. ¿Qué- A mí me Guau. gustaría, en general, yo te diría que todo mi equipo siguiera una evolución de Ujú, cohesión, de engagement, de realmente sentirse orgullosos de lo que hacemos, sentido de, ya no tanto de pertenencia a la compañía que lo tienen, sino el que ayudamos, yo siempre insisto mucho en los mensajes internos, ayudamos a la transformación. Es decir, somos facilitadores del negocio, el negocio funciona bien porque la tecnología es un medio que se lo permite, y somos parte de un cambio, en nuestro caso que somos un banco digital, a ser cada vez, no hablo de eficiencia en el mero sentido de procesos, sino hacer cosas, como digo yo, más divertidas, ¿no? Y es mm, un poco el reto lo que me gustaría, ¿no? Me gustaría que de aquí a 1 o 2 años, más allá de que los proyectos salieran en tiempo, forma y de la mejor manera posible, el que el equipo estuviera orgulloso de ello. Y no es Mm, fácil porque
Tienes que ser transparente, tienes que reconocer errores. Yo siempre incido en esto, la humildad bien entendida de, oye, pues, me he equivocado. Mm, Y lo he dicho aquí, yo creo, hace un mes, en una decisión, que lo piensas y dices, yo lo tenía que haber hecho así. No, pero no, sí, yo creo que sí, no pasa nada. Oye, mira, la siguiente lo enfocamos de otra manera. Y eso es lo que une. Los equipos, lo decías antes, con alto nivel de, ya no de tensión, sino de, es un negocio que va a una velocidad muy alta, y entonces ahí al final vas lanzando proyectos y llega un punto, yo siempre lo digo, que chicos, paremos porque lo estamos haciendo muy bien, hay que explicarlo, ¿no? Hay mm, que ver, y si no se explica, pues yo os lo explico, todo lo que estamos contribuyendo a negocio. Y yo creo que es importante. Es lo que me gustaría, ¿no? Que el equipo mm. estuviera contento dentro de que es un trabajo que a veces pues tiene proyectos que a lo mejor no te apetecen tanto, pero eso ya no solo en banca. Yo os diría que en todos los sectores, ¿no? Esto pasa en todos los sectores, pero Nosotros estamos tenemos seguros los de que regulatorios que, caramba, pues han cambiado la regulación, hay que hacerlos. No es lo más apasionante del mundo, ya. pero hay que Mm, hacerlo, porque trabajamos en un entorno regulado. Ahora, hacer una transformación de un tema digital, de un proyecto transversal, eso es muy, muy apetecible, pero también es challenging, ¿no? Entonces, es lo que me gustaría a mí ver, y espero verlo, el equipo con este sentimiento de caramba, qué bien lo hemos hecho, ¿no? Y de los errores lo que hemos aprendido, porque seguro que nos equivocaremos todos, y yo el primero. mm. Igualmente el mundo, ya sabes que también el sector tecnológico va todo tan rápido que no nos Sí, aburriremos nunca. O sí, sea, no sí, hay te tiempo tienes para que aburrir. adaptar, por eso lo importante el lo que os decía, ¿no? Bueno, vamos a verlo como una oportunidad, no como Sí, no cuando como nos hemos algo aburrido, que pues viene nos impuesto. inventaremos una tecnología nueva Sí, y sí, Ujú. así, no, sí, eso sí, siempre vamos tendría a algo nuevo. sí, y tenemos la suerte, yo creo, en el sector bancario y en la compañía en la que me encuentro, que tienes acceso a proyectos muy interesantes. Entonces, yo Mm, siempre lo digo, que esto es una suerte. Y sí. y Sí, esto también quizás un mensaje para la juventud, ¿no? Que a Ujú, veces sí, ves sí, sí. que no valoran el mm, trabajar en un banco o en un sector o en una empresa de renombre como la nuestra, el que vais a aprender proyectos que son maravillosos. ¿Van a ser complicados? Claro, como todos, pero este tiene un sí. plus de que de aquí 4 o 5 años Mm, recordarás que transformé el negocio de Within con estos proyectos. Qué bueno. Mica, lamentablemente estamos llegando al final de tu entrevista, de tu Qué pena. episodio. Me gustaría tenerte 3 horas más, la verdad, Sí, pero hay que respetar el pero formato. pero bueno, vamos ahora con la parte del bonus track, como le llamo yo, que únicamente Bien. los millennials vamos a entender lo que es un bonus track, porque hoy en Spotify bonus track no existe. Sí, no existe, ¿no? Pero bueno, es un cierre, una ronda rápida de preguntas para Perfecto. conocerte un poquito más a nivel personal. Empezamos con la primera. ¿Qué app es la que utilizas más en tu día a día, aparte de WhatsApp? De WhatsApp, Mm. mira, un pequeño secreto de bonus track. Uso Instagram no para mí, sino para mi hija mayor, Sí. que no lo he comentado aquí, pero hace pinitos en temas de interpretación. O sea, que si alguien nos escucha y tiene una ¡Ay, qué productora, pues bien! en los ¿Cómo se últimos 2 llama? años ha participado en ¿Nos 8 puedes decir rodajes. cómo se llama? Y Sí, así mi lo hija dejamos. Fabiola Tabarné. Tiene Fabiola su Taberner. Instagram, Okey, ya os lo enviaré. Por Entonces perfecto. ahí, pues bueno, como le gestiono la cuenta, pues hacemos reels con los teasers de lo que ha rodado, porque ya Qué sabéis, bueno. Qué bien. se rueda, es secreto, cuando se Sí. emite puedes publicarlo. Entonces ahí, pues a veces dedico a preparar esto, ¿no? ¿no? El resto, pues WhatsApp para comunicar Sí, yo te diría X, el antiguo Twitter, para informarme, para tener una visión, okey. pero muy Mm, muy, muy tangencial, muy de hacer un Mm, scroll y ver un poco qué es lo que hay, ¿no? Pero sí, yo perfecto. diría que es lo que más uso fuera Genial. del web. Miquel, ¿eres, madrugador o nocturno? Yo soy madrugador. Un médico me dijo que eso tenía una explicación por la tensión, los biorritmos y tal, pero yo prefiero levantarme temprano, organizarme la Mm, agenda, los temas, la priorización, ¿no? Que comentábamos, sí. más que a lo mejor un día puntual trabajar de noche, ¿no? No funciono bien. Mm. Mira Supongo tú. que hay algo fisiológico o de costumbre. Lo hacía de estudiante también, Jimena. Sí, me ima Repasaba de madrugada antes de claro. la noche. La noche intentaba dormir lo máximo posible. Sí. Y ahora hago lo mismo. Sí, sí, es Ya así. ya tu fisiología ya te lo pide. Seguro. Eh, Miquel, ¿qué eres? ¿Team café o té?
Yo muy de café, la verdad, Ah, de muy bien. cualquier tipo, pero la verdad es que con los De cualquier años, tipo. eh, sí, porque me aprecio el café bueno, pero en la universidad aprendí a beber cualquier cosa que saliera de una máquina de café, ¿no? Y pero valoro un té bueno, incluso un té con ginseng Sí, así potente también me gusta. Pero sí que es verdad que a veces los tengo en casa, los compro, sí, los mm, Twinings, el Earl Grey, si quieres un Prince of Wales, que sí, son más suaves, sí. y hay 3 meses que no me los tomo. En cambio, la cafetera, pues saca humo. No deja de Claro. trabajar. Sí, 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 es así. Miquel, ¿soft skills o hard skills? Yo te diría que los hard skills son necesarios en el mundo que estamos, el tener un Mm, conocimiento, ya no hablo de, mm, de más perfil tipo un, pero tienes que tener un conocimiento técnico, saber de lo que hablas, mm, especialmente en tecnología y en finanzas, ya ni os digo, porque mm, la puedes liar muy es verdad. complicado si no dominas los Mm, términos. Pero los soft skills son muy importantes. Quizá en mi caso, las soft skills me han venido más de manera más innata. Te puedes mm, formar, pero es algo que lo tienes que sentir. Y los hard sí, skills implican formarte, ¿no? Y esto mm, aplicaría en mi caso al lado financiero. No claro. es innato, no he estudiado una Mm, carrera de finanzas por tiempo, ya seguramente, ya la edad y todo, mm, pero claro, tienes que tener un conocimiento, ¿no? Y te obliga a formarte, ¿no? Y en tecnología mm, también, porque mm, va todo muy rápido, ¿no? Y tienes que hablar con sí, mucha gente, a ver cómo mm, escala el sistema. La suerte, otra vez, en lo que os decía, ¿no? Al poder contar con una red de personas con la que he tenido suerte de trabajar excelentísimos profesionales, con una llamada se te resuelve un hard skill muy rápido, ¿no? Pero hay que sí, saber a sí. quién llamar, no es Exacto. fácil, Hay que saber a qué botón no es darle. nada fácil. Claro. Miquel, ¿cuál es tu forma favorita de desconectar? Uy, tengo varias. Leer me encanta, el tema de los Mm. idiomas también, a lo mejor con el Duolingo, con 10 minutos, ahora estoy intentando con el portugués, pero me falta un poco de tiempo, pero ahí estamos. Pasear por la montaña, me encanta muchísimo la Mm, montaña, salir con mi familia, a lo mejor ahora que viene el invierno ir a esquiar, estar con mis hijos, mm, sí, son la mayor fuente de problemas y retos, ¿no? mm, Bueno, ya totalmente. os he dicho a mi hija un poco lo que Mm, hace y mi mm, hijo es analista, mm, deportista, mm, te plantea otro tipo de retos, pero yo sí puedo escoger realmente aquello. Miquel, tienes 3 horas este mm, sábado para desconectar, para ti solo. mm. Hay dos, una son muy futbolero, nunca me escondo de esto y aquí en Wizzing lo saben perfectamente, es ir a ver al Fútbol Club Barcelona en el Spotify ahora en obras, under construction, pero de aquí 2 años un estadio magnífico a la altura de los socios y abonados como yo Right. y jugar al tenis. Es el deporte que más amo y es un deporte durísimo porque mentalmente te exige un montón. Claro. Y la gente que me ha visto jugar a tenis Mm, mm. se sorprenden que el Miquel precavido, calmado, mesurado, como has dicho muy bien antes, gracias Jimena de nuevo, la excelencia operativa, se convierte en un jugador altamente agresivo con la pista. O sea, sí, de joven tuve la suerte de jugar bastante arriba, en Sí, pista rápida, y ahí tienes que jugar sí, muy rápido, muy fuerte, muy claro. agresivo. Mm, mm, Y luego cuando volví, después por estudios y profesionalmente, evidentemente, no me podía haber dedicado al tenis, mm, tengo mis dudas ahí, mm, mm, no tienes paciencia y, y- mm. y te crees que juegas igual que cuando tenías 18 años o 16. Y ahí no tengo paciencia, lo reconozco, son muy agresivo. Yo al cuarto golpe ya quiero ganar el punto. Mm. Ya. Esto va en contra del Miquel personal y el Miquel laboral, pero es que en la pista es otro mundo, ¿no? A No tengo mucha nada a gente. perder, ya no Claro, compito. claro. Claro. Cuando competía Mm, medías un poco, otra vez el mm, miedo, el respeto, es algo que el deporte me sí, enseñó, pero mm, ya luego cuando juegas en el club, que se ríen de ti porque hace mucho tiempo que no mm, juegas y luego empiezas a subir posiciones mm, y te mm. plantas en el top 5 y que le pegas, que la destrozas, pues dices, claro, chicos, que yo he venido a eso, no he venido a ganar, he venido a jugar pocos puntos, ya no quiero correr, ¿no? Entonces ahí, Qué ahí es bien. cuando más desconecto, Jimena, cuando más. O sea, me evado del mundo y me creo Pete Sampras, ahora que no Mm. me oye nadie otra vez. Era de mi época, Pete Qué bien. Sampras. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Miquel, No, por vosotras, por compartir favor. tu trayectoria. Ha sido, como te decía al principio, muy rica, muy, la verdad que nada, súper interesante con todos los cambios que has dado.
Ha sido un placer también aprender de ti, de Bueno, yo todos tus aprender de planes que has vosotras. dado. Yo la verdad es que me No, gusta por mucho lo que hacéis favor. de content, ¿eh? Sí, 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 porque tenéis una variedad, aprovecho para decirlo, muy buena de Sí, invitados. Me gustan mucho los perfiles que habéis escogido y los que vendrán sí, después y antes de mí, de muy las bien. publicaciones. Sí. Y es una visión muy buena, ¿eh? Es que hay que aprender de lo que os decía, de diversos sectores, no centraros en un Sí, perfil y ya lo estáis viendo que cada historia es sí, diferente. totalmente. No se puede hilar un hilo común entre todos. Pero la Sí, verdad que para nosotras es un placer, y valga la redundancia, Miquel, porque aprendemos de cada invitado y de invitados como tú, lógicamente, alto standing, como le llamamos, pero no alto No, standing únicamente porque eres el sitio de WeThink, sino también por no, por por toda el tu historia, todo lo recorrido. que tienes. sí, las Exacto. vivencias quizá, ¿no? Y Exacto. esto te das Y cuenta, sí. es verdad, cuando recibí vuestra invitación, que os agradezco enormemente de nuevo, me pusisteis delante del espejo realmente, porque hay cuestiones que los fracasos, o sea, a lo mejor no los había reflexionado, o la inflexión, Mm, ¿no? Sí que mm, tienes alguna idea, pero me tomé mi tiempo tranquilamente para sí, pensar bien en lo que quería contestar en el sentido de que realmente te pones delante del espejo. Y totalmente. hay cosas que Mm, las dabas por olvidadas y luego dices, mm, caramba, es que lo pasé muy mal siendo en esta etapa profesional. O me lo pasé muy bien aquí y no lo sí. valoré y ahora me ha Mm, servido, ¿no? Entonces, he tenido mucha suerte, la verdad, Verónica y Jimena, también de rodearme de profesionales muy mm, buenos mm, y muy buenos amigos después con el sí. tiempo. Y en tu Bueno, caso como y el yo digo, mío, Miquel, coincidimos sí, poco, pero nos lo pasamos muy bien. sí, Entonces, totalmente. intentamos que sea divertido, Jimena, es que si no es muy Con complicado. muchos altibajos, pero Sí, fueron Pero así es la vida, aventuros. eso así es la parte del vida. proceso, totalmente. Ujú. Totalmente. Pero sí, la verdad que hemos aprendido muchísimo de ti, Miquel. Eres lo que te decía, Gracias. que tienes una trayectoria digna de ser contada y que eres un ejemplo claro que nada, que puedes desaparecer esos miedos, esos bloqueos que Sí, muchas veces son solamente mentales y es que totalmente mental, sí, estoy de sí, acuerdo. sí, 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 Mm. tu carrera que ha sido nada, que ha sido de aquí para allá, de aquí para allá y que de todas estas experiencias te has nutrido y la estás aplicando seguramente hoy en WeThink y Sí, le estás es así. dando de forma agresiva a la pelota seguramente porque Bueno, quieres sacar esto todos aún los no me he traído la proyectos. raqueta aquí a Madrid porque, bueno, pero ya estoy mirando clubes para nada, volverle a dar a la Hay pelota, porque muchísimas a poder desconectar desestresa ahí mucho. muy bien. Bueno, Miquel, mil gracias de corazón nuevamente Vosotras, de verdad, y, por favor. y nada, nos estamos hablando. Exacto, cualquier cosa, aquí estamos, ya lo sabéis. Per- Muchísimas gracias a las dos. Perfecto.